El proceso de la expresión génica. Un fragmento del ADN se copia o transcribe en una molécula llamada ácido ribonucleico o ARN. Es a partir de esta copia que se sintetizan o producen las proteínas, que son como los bloques básicos en los que construyen a un ser vivo. La copia o transcripción de ADN a ARN se realiza en el núcleo celular, con membrana si es eucariota y el núcleo sin membrana si es procariota. El organelo en donde se realiza la síntesis de proteínas es el ribosoma. Cuenta con subunidad mayor y subunidad menor, y en medio de ellas se encuentra el ARN mensajero, que va a ser traducido, y este ARN mensajero sale del proceso de la transcripción. Como bien sabemos, el ADN es una cadena de doble hélice que tiene nucleótidos que se le unen a su otro nucleótido complementario. Cada nucleótido está formado por una desoxirribosa, una base nitrogenada y un grupo fosfato. Químicamente podemos contar 5 átomos de carbono en la desoxirribosa a partir de la unión de su base nitrogenada. 1, 2, 3, 4 y 5, formando el extremo de 5' fosfato y el otro extremo de 3' hidroxilo. Vemos aquí la estructura del nucleótido, en la cual 5' fosfato se une a la desoxirribosa. Ahí sigue el 3' en su extremo, el 3' hidroxilo, y se va uniendo a otro nucleótido para formar lo que es la cadena de ADN. Como su estructura molecular, su cadena antiparalela sería de 3' a 5'. La replicación del ADN. Por medio de la acción de una enzima llamada helicasa, se rompen los puentes de hidrógeno que mantenían unidas las bases nitrogenadas y se va desarrollando la molécula de ADN. Aquí hay proteínas estabilizadoras que mantienen separadas las cadenas en el proceso de la replicación, formando así un sitio de iniciación u horquilla de replicación, que se encuentra en medio de la molécula de ADN. Las hebras conductoras y rezagada comienzan a replicarse trabajando en direcciones opuestas. Es decir, la hebra conductora va de 5' a 3' y la rezagada de 3' a 5'. Comienza a replicarse a partir de la hebra conductora, en la que la ADN polimerasa no puede iniciar una nueva cadena y solo se puede prolongar una cadena preexistente. Así que necesita de un cebador o iniciador, que es un conjunto de nucleótidos cortos sintetizados por una enzima llamada ARN primasa. Luego comienza la ADN polimerasa a sintetizar y posicionar cada nucleótido complementario a la cadena molde de manera continua. Obsérvese que el ADN polimerasa lee la cadena molde en dirección de 3 a 5', mientras que construye la nueva cadena en dirección opuesta de 5 a 3'. La hebra rezagada se sintetiza en dirección opuesta a la del avance de la horquilla. En primer lugar, la ARN primasa añade un segmento de cebador o iniciación. Entonces la ADN polimerasa comienza a sintetizar una nueva porción de la nueva cadena. Agregando un nuevo cebador más adelante para que la ADN polimerasa pueda sintetizar otro fragmento de cadena de ADN, quedando así una cadena discontinua.
A estos fragmentos se los denomina fragmentos de Okazaki. Una vez que las dos cadenas nuevas estén sintetizadas, otras enzimas de ADN polimerasa reemplaza el cebador de ARN primasa en ADN y una enzima llamada ligasa une los fragmentos de Okazaki, formando así una nueva cadena que es una copia exacta de la otra cadena parental. La síntesis de proteína es el proceso de transcripción y traducción. A diferencia del ADN, el ARN tiene como nucleótido una ribosa y por esta razón molecular una de sus 4 bases nitrogenadas difiere a la del ADN. Así, el ARN emplea el uracilo como base nitrogenada en lugar de la timina del ADN. Pero, ¿cómo se realiza este proceso de transcripción? Consiste en indicar a la ARN polimerasa en qué punto de la secuencia del ADN se debe iniciar la transcripción o síntesis de ARN. La ARN polimerasa se une a los centros promotores o cebadores, que es una cadena o grupo corto de nucleótidos sintetizada por la enzima primasa, y forma una burbuja de transcripción y comienza a desenrollar parcialmente la molécula de ADN. Aquí vemos las hebras desenrolladas en la burbuja u horquilla de transcripción. Recordemos que en el ADN cada una de las bases nitrogenadas de una hebra hace pareja con una base específica de la otra. En la burbuja de transcripción se construye la cadena única de ARN en sentido inverso a la del molde, es decir, de 5' a 3'. La ARN polimerasa ensambla los primeros ribonucleótidos y estos se encuentran libres en el núcleo. La enzima selecciona a cada uno de la base complementaria que corresponda a la base molde. Por ejemplo, la adenina con el uracilo, la citosina con la guanina. En este caso, la ARN polimerasa encuentra una adenina en la hebra molde y coloca un ribonucleótido que contenga uracilo en la hebra del ADN. La elongación. En esta fase, la ARN polimerasa continúa su recorrido por la hebra molde, mientras ensambla de igual forma el resto de ribonucleótidos. La formación de la cadena continúa hasta que el ARN polimerasa llega a una secuencia de ADN que actúa como señal de terminación o fin, formando así una cadena completa de ARN mensajero. El ARN que resulta de la transcripción se le denomina transcrito primario y se modifica por procesos de corte y empalme antes de usarse para fabricar proteínas. Luego que está maduro, sale del núcleo hacia el citoplasma. Y ahora, ¿qué sucede con este ARN mensajero? El ARN mensajero lleva esta información a los ribosomas. Los ribosomas utilizan el ARN mensajero para sintetizar las proteínas en cooperación con el ARN de transferencia. El mensaje del ARN está cifrado en un código genético, que es como un lenguaje biológico. Las entrecomillas del código genético están cifradas en una secuencia de bases nitrogenadas. Para formar una palabra de este código se requiere un mínimo de 3 bases nitrogenadas o tripletes. A cada uno de ellos se les denomina codón. La traducción se inicia con la unión del ARN mensajero al ribosoma a partir de un triplete o codón de iniciación, que usualmente es
es la adenina, el uracilo y guanina, y que también se traduce en aminoácido metionina. Observa que el ribosoma abarca 2 codones del ARN mensajero que se va a acoplar a 2 del ARN de transferencia de la subunidad ribosomal grande. El ARN de transferencia es como una pieza de rompecabezas. En un extremo lleva un triplete de bases complementarias al codón del ARN mensajero llamado anticodón, y en el otro extremo lleva un aminoácido específico, en este caso la metionina como el iniciador. Es así un transporte de aminoácidos. Cada aminoácido que transporta el ARN de transferencia se une o encadena con el siguiente mediante un enlace peptídico. Cuando eso ocurre, el ARN de transferencia que lo transportó queda libre y puede ser utilizado para transportar el mismo tipo de aminoácido. Observemos cómo el proceso continúa y se siguen encadenando o enlazando aminoácidos transportados por el ARN de transferencia. El proceso de traducción termina hasta topar con un codón de finalización al que no le corresponde ningún aminoácido. En este punto el ribosoma se separa del ARN mensajero y también la cadena de aminoácidos queda libre. Así termina el proceso de traducción o síntesis, formando una proteína que es base de los seres vivos. Muchas gracias.